en esta mañana de lo que nuestro Dios hace y lo que nuestro Dios manda a hacer. Los seres humanos somos más inclinados, o la mayoría quizás de los cristianos, son más inclinados al milagro fulminante, en el que Dios es el único protagonista, que a los milagros que Dios hace a través de lo que ha hecho en nosotros. No sé si pueden captar esa última combinación. Hay un obrar de Dios, que es un obrar fulminante, un obrar unilateral, un obrar donde Él hace, sin usar ningún tipo de agencia humana, sin usar ningún tipo de instrumentación. Él, por ejemplo, si ustedes van al Antiguo Testamento, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y dijo Dios, sea la luz. Se da cuenta de que no hay nada allí. Y dijo Dios, sea la luz. Creó Dios. Dios obra a veces de esa forma, unilateralmente, sin intermediarios. Pero Dios también obra a través de lo que ya Él ha hecho, o en nosotros, o en el mundo que Él ha hecho. Y la diferencia es entonces nada más de la presencia de instrumentos o de la ausencia de instrumentos. Pero el obrar es de Dios. Dios está detrás de todo. Su obrar siempre permea la vida. Si nosotros leemos la Biblia con cuidado, nos vamos a dar cuenta cómo Dios actúa Él directamente y Él a través de la gente o a través de cosas que ya Él ha creado. Claro, a las personas les gusta más el obrar milagroso, sobrenatural, en el sentido de ausencia de agentes humanos. Yo les voy a leer a ustedes unos cuantos pasajes que van a dar la base para los otros pasajes que son los que yo quiero usar como base, o sea, no como base, sino los que quiero usar para que de allí, de esos pasajes, nosotros actuemos. Pero primero vamos a tratar de hacer una especie de investigación a través tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, para que ustedes vean obrar de Dios sin agentes humanos y obrar de Dios con agentes humanos. Claro, a nosotros nos gusta más cuando es Dios solo, porque es más espectacular. O sea, recuerden ustedes que por más que uno diga de la espiritualidad y de cristiano y de que nuestra ciudadanía está en los cielos, nosotros somos también fruto de un contexto, somos fruto de una situación histórica, somos frutos de una cultura y funcionamos en términos humanos. A la gente le gusta más, o sea, desde un punto de vista humano, lo que entiende por sobrenatural, por espectacular, por sensacionalista, es cuando Dios irrumpe en la historia sin usar agentes, Él, gloriosamente. Sin embargo, el mismo Dios que obra de esa manera, obra de otra manera. Y si uno cree en Dios y no en las formas de Dios, tiene que aceptar como de Dios ambas cosas. Tiene uno que luchar para no dejarse condicionar por el mundo y ver a Dios nada más en una forma y no en todas sus formas. Yo les voy a leer varios pasajes y ustedes van a ver la combinación. Por ejemplo, si ustedes van a Hechos, capítulo 8, versículos 39 y 40, dice lo siguiente. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y subió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. ¿Qué es lo sensacionalista aquí? ¿Qué es lo sobrenatural? Fíjense ustedes cómo dice.
Cuando subieron del agua, o sea, esta historia tiene que ver con Felipe, que fue al desierto, se encontró con un eunuco etíope que iba en su carruaje. Felipe subió al carruaje, le habló del evangelio, el hombre aceptó el evangelio, Felipe lo bautizó, y entonces el pasaje empieza en el momento en que ya se acaba el bautismo. Dice, cuando subieron del agua, donde él lo acababa de bautizar, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y Felipe se encontró en Azoto. O sea, ¿qué es lo que dice ahí? O sea, el eunuco tiene que haberse sorprendido. Porque cuando acabó el bautismo, el Espíritu lo tomó, lo desapareció, se lo llevó de allí y lo puso en otro sitio, a predicar en el otro sitio. Y fíjense ustedes, ¿verdad? La gente dice, oye, muchacho, el eunuco no lo vio más. ¿Cómo sería eso? Sería quizás como porque es fascinante, ¿saben? Algunas de las cosas que se ven en ciencia ficción, a lo mejor no es tanta ciencia ficción como el anticipo de cómo Dios va a hacer las cosas. Porque yo no sé cómo lo hizo Dios, pero fíjense ustedes, si es que se lo llevó por el aire y había gente por donde él pasó, se fue un corre-corre, viendo un hombre que iba por allá arriba, volando como Superman. Pienso yo que quizás lo que ocurrió es lo que ocurre en esa serie de Star Trek. Que hace y lo vuelven a empatar. Ustedes saben que eso, desde un punto de vista de teorema científico, es posible. O sea, el ser humano es la composición de moléculas organizadas de cierta manera. Se pueden desorganizar y volverse a organizar. El problema es que todavía la ciencia no tiene la tecnología de cómo hacer eso. ¿Saben lo que es? Se desapareció. Se lo llevó el Espíritu y lo apareció en otro sitio. Y cuando leemos decimos, gloria a Dios, qué maravilloso. Pero fíjense ustedes, si van ustedes al libro de Jonás, Jonás capítulo 1, versículos 1 y 2, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella. ¿Se fijan ustedes que no hubo impresión cuando yo leí ese versículo? Como que ustedes no se impresionaron, déjenme leérselo otra vez. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella. Igualitos se han quedado. Déjenme leerles ahora el otro. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y Felipe se encontró en Azoto. ¿Ven? Gloria al Señor. En ambos pasajes, ¿quién está actuando? Dios. Pero para la mente humana, que el Espíritu Santo coja a Felipe, lo desaparezca y lo haga aparecer en otro sitio, sin sacarle visa, ni pasaporte, ni comprarle pasaje, ni hacerle arreglos de viaje. Él por su cuenta lo desaparece de un sitio y lo aparece en otro lugar. Tiene más validez eso que vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella. Es el mismo Jehová, el mismo Dios. Y en ambos casos son viajes misioneros de la misma importancia. Vamos a otro pasaje. Si ustedes van a Mateo capítulo 12, versículo 22, dice, entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó. De tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Le sanó. No dice que lo tocó, no dice que lo sanó. No dice que le dijo sé sano. Lo sanó. Pienso yo que este es un milagro silencioso, que Jesucristo en su mente sencillamente dijo, y ya, y lo sanó.
Pero entonces vamos a Isaías 38:21. Y había dicho Isaías, tomen masa de higos y pónganle en la llaga y sanará. Este es un profeta de Dios que pudo haber orado por él, que pudo haber dicho la palabra, pero en lugar de eso, ¿qué fue lo que le dio? Un remedio casero. Un remedio casero. Le dijo, cojan masa de higo, la sacan y se la ponen en la llaga y va a sanar. ¿Ven la diferencia grande que hay entre Jesucristo sanando a un ciego y a un mudo? ¿Qué es más fácil? ¿Sanarle una llaga a una persona o un mudo a un ciego? Bueno, dependiendo quizás de que esté ciego y de que esté mudo, ¿no? Y dependiendo cuál sea la llaga que tiene ahí. Pero a la llaga le pusieron masas de higo, dijo el profeta, pónganle masa de higo y va a sanar. Si ustedes van a Timoteo, 1 Timoteo capítulo 5, versículo 23, ¿qué dice? Y esto lo escribió San Pablo. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. ¿Qué es lo que llama la atención aquí? Frecuentes enfermedades. Parece que Timoteo era un tipo que no salía de una para entrar en otra. Porque dice Pablo, frecuentes enfermedades, y parece que muchos de sus padecimientos tenían que ver con el estómago. Y entonces, en lugar de San Pablo, y ustedes saben quién era San Pablo, echaba fuera demonios, sanaba enfermos, reprendía la fiebre, tocaba a una persona y quedaba sana de momento. Y ahora aquí a uno que es como su hijo, porque él le llama hijo a Timoteo. Miren ustedes, si además del amor cristiano había un amor de relación, este muchacho era hijo de San Pablo. Él conocía a la mamá y conocía a la abuela. Timoteo venía de una tradición de piedad. ¿Qué no habría hecho San Pablo por Timoteo? Y aquí, en lugar de decirle, yo he pedido que te dé un estómago nuevo y que te cambien el sistema para que no te enfermes más, le digo, muchacho, ten el cuidado, donde quiera que vayas, no tomes agua, que el agua está contaminada, tú bebe un poco de vino en lugar de agua. En otras palabras, le dijo que hiciera qué cosa. En lugar de decirle, confía que Dios no te va a permitir, porque si tomares cosa mortífera no te dañará. En lugar de decirle eso, dijo, toma precauciones, que por lo que tú andas el agua no es buena. Y entonces, en lugar de estar bebiendo agua contaminada, llévate una botellita de vino, y cuando tengas sed, pues te das tu traguito de vino en lugar de un traguito de agua. ¿Verdad que eso parece como demasiado humano? Como que no tiene mística eso. ¿Por qué tú no reprendes el agua que está infectada en lugar de darme pastillita para el agua, chico? Porque eso es lo que está haciendo aquí, eso es el equivalente. A mí una vez me regalaron, como yo sabía que yo viajaba en todos esos lugares, unas personas que estaban relacionadas con una base militar en Puerto Rico, la base de Aguadilla, que luego la quitaron. Pero cuando existía la base allí de Aguadilla, pues yo tenía amistades que trabajaban allí, y un pastor de la ciudad de Aguadilla, pues tenía relación con aquello, y personas entonces me regalaban unas botellitas chiquititas con unas pastillas que usaba el ejército americano usa, para cuando llegas a un lugar puedes coger un vaso de agua, no importa cómo esté el agua esa. Tú le echas la pastillita esa y la disuelves y te la tomas, y es el agua más pura que te puedes tomar. Y entonces me dijeron, Gerardo, como tú andas por ahí para arriba y para abajo, pues entonces te vamos a dar esto para que donde haya agua de esa, tú le eches la pastillita y te la tomes con confianza. En lugar de decir, yo voy a orar por ti, para que cuando tomes el agua se cumpla la promesa, que si tomaren cosa mortífera no le dañará. Viene San Pablo aquí. Y me alegro que sea San Pablo el que dé este remedio y el que dé esta precaución, porque a lo mejor si le da a uno de nosotros, ¿qué es lo que enseguida nos dicen? A lo que hemos llegado, ya ni se cree en el poder de Dios. Dígame usted, un pastor
En lugar de orar por esa persona, le está diciendo que tenga cuidado con el agua que está contaminada. En lugar de reprender el agua y las bacterias y los microbios y decirle, tómatela en el nombre del Señor. Me alegro que fuera Pablo el que escribió eso. Muchacho, toma precauciones. Sería que se había desconectado de Dios. Vamos a otro pasaje más. Si ustedes leen en Éxodo 16, capítulo 16, versículos 14 al 15, dice así: y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da a comer. ¡Qué milagro! ¡Qué cosa maravillosa! Miles de personas alimentadas en el desierto por pan que venía de la panadería del cielo. Del cielo mandaban el pan. Pero entonces, si ustedes van al Salmo 105, 17, dice, envió un varón delante de ellos a José, que fue vendido por siervo. Y el hambre de Egipto no la resolvió Dios mandando codornices o mandando maná. El hambre de Egipto la resolvió Dios mandando a un economista, situándolo en el lugar y diciéndole a ese hombre, mira, tienen 7 años de una abundancia sobrenatural. Después de esos 7 años, vienen 7 años de hambre, pero de hambre. No de que el almuerzo va a estar tarde, sino de hambre. Dijo, entonces fíjate, hagan esto. Dile al faraón que haga unos almacenes grandes. Y en los 7 años de abundancia que empiece a almacenar comida. Para que cuando vengan los 7 años de hambre, empiecen a sacar poco a poco de allí y nadie pase hambre, ni en los 7 de abundancia ni en los 7 de escasez. ¿Qué impresiona más? ¿El pan todos los días que amanezca en el desierto sin uno dar un golpe? ¿O el pan que Dios lo da todo de un solo golpe y dice, administralo de manera que alcance para los días de abundancia y los días de escasez? ¿Hay milagro en un pasaje o hay milagro en los dos pasajes? En los dos pasajes hay milagro. En uno está el milagro hecho por Dios sin agencias humanas, y en otro está el milagro hecho por Dios a través de la mente que Dios ha hecho. Porque yo no sé por qué la tendencia de tanta gente a no querer usar su cerebro, como si el cerebro fuera hecho por el diablo. ¿Ustedes se han fijado la tensión que la gente cree entre el cerebro y el corazón? ¿Ustedes se han fijado la insistencia de la gente? No, yo es con esto, con lo que creo, no con esto. Como si esto lo hubiera hecho Dios y esto el diablo. Es que, como yo he explicado otras veces, después de todo, en el sentido riguroso, con esto no se cree. Con lo que se cree es con esto. Porque creer es un acto intelectual. No es un acto afectivo. Es un acto intelectual. Creer, aceptar que soy un pecador, que Cristo me ama, murió por mí para salvarme, esa no es una función cardiovascular, esa es una función cerebral. Cuando la mente que Dios dio, el cerebro que Dios dio, le permitimos que funcione, usado por Dios, hay muchas cosas que no ocurrirían de las que le ocurren a la gente. En un caso el maná, Dios, aquí pan todos los días. En otro caso, Dios usa el cerebro, la inteligencia, y le dice, distribuye lo que tienes para que alcance para todos los días. Vamos a 2 pasajes más. Y este está
Esto es sumamente interesante porque hay una instrucción que Dios da aquí, que cualquiera diga, pero ¿y Dios haciendo esas cosas? Entonces sí es verdad que ahora estamos nosotros liquidados, porque si Dios está en esa situación. Miren cómo dice en Lucas capítulo 4, versículos 29 y 30. Y levantándose, aquí quien se levanta es Jesucristo. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. ¿Se fijan qué cosa interesante aquí? O sea, lo agarraron, lo sacaron, lo llevaron a un lugar alto de la montaña donde estaba la ciudad para tirarlo por ahí, para despeñarlo, para matarlo. Y dice que él pasó por en medio de ellos y se fue. ¿Cómo es posible que pasara por en medio de ellos y se fuera si ellos lo tenían acorralado? O se transformó, se desapareció, o los cegó. O sea, ahí está el poder de Dios. Milagro, pero fíjense ustedes, que decimos, qué cosa bella, qué cosa poderosa. ¿Qué ocurriría allí? Sin embargo, fíjense ustedes ahora en este próximo pasaje. Mateo 2:13. Y recuerden qué es lo que yo he citado hasta este momento. ¿Dónde yo he leído hasta este momento? De la Biblia. De la Biblia. Porque algunos por ahí, yo no digo ustedes, pero algunos por ahí dicen que yo no uso versículos de la Biblia, que yo uso filosofía y que yo uso historia y psicología y qué sé yo qué otra cosa, dice la gente. Pero que yo no uso la Biblia. En Nueva York una vez uno se enojó conmigo, pero usted lo oí predicar y usted no usó la palabra justicia. Y digo, mijo, pero yo hablé de esto. Dice, no, la palabra justicia no lo... Digo, bueno, en el próximo mensaje yo me voy a asegurar de que en alguna manera yo diga justicia, en alguna forma yo uso la palabra justicia. Bien, pero es así. Hasta aquí yo he estado leyendo pasajes de la Biblia. Y son pasajes a los que yo no les he dicho que en el griego o en el hebreo dice otra cosa. Se los he leído como aparecen aquí en la que ustedes tienen. Fíjense ustedes ahora. Después que leímos eso, pasó por en medio de ellos y se fue. Dice ahora Mateo 2:13. Después que partieron ellos, los que se van aquí son los magos en el nacimiento de Cristo. Después que partieron los magos, he aquí un ángel del Señor. Un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. ¿Alguna vez habían pensado en ese pasaje ustedes? El ángel del Señor, un ángel del Señor se apareció en la cárcel. Las cadenas se soltaron de sí mismas, la puerta del frente se abrió y el ángel puso a Pedro en la calle. Sin contar con el carcelero ni contar con nadie. Dice el libro de los Hechos que el ángel del Señor apareció, lo hirió y le dijo, vamos aquí. Se le cayeron las cadenas, el ángel ni se tomó el trabajo de quitárselas, se le cayeron las cadenas, se abrieron las puertas, pasaron por la primera guardia, por la segunda guardia y la puerta de hierro de afuera se abrió y se fueron. Y ahora el ángel del Señor, en lugar de matar a Herodes, o de hacer al niño Jesús invisible, le dice el ángel del Señor a José, muchacho, levántate, empaqueta algunas cositas, coge al niño y a la madre y sal huyendo. Porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Quédate allá hasta que yo te avise que esto aquí está seguro.
quédate allá hasta que yo te avise. Y José no regresó hasta que se enteró que había muerto. Y como que se enteró que el que reinaba estaba emparentado con el otro, no fue ni al mismo lugar, se fue a otro sitio, fíjense ustedes. O sea, tomó todas las precauciones. ¿Qué es más interesante? ¿Qué impresiona más? Cuando lo quisieron matar, pasó por en medio de ellos y se fue. O las instrucciones, toma al niño y sal huyendo, porque Herodes va a buscarlo para matarlo. En un pasaje se ve tan divino, tan soberano, tan poderoso, tan omnipotente. Y en otro pasaje aparentemente el ángel le dice, mira, como Herodes lo quiere matar, si te quedas aquí, lo van a limpiar al niño. Así que lo que tú haces es, y fíjate que no le dice, porque a mí lo que me interesa, yo no sé si ustedes, pero las palabras tienen un significado y uno no puede hacer otra cosa que entenderlas. Si aquí dijera, levántate y vete, no sería tan irónico como levántate y huye. Porque se dice vete, bueno, dice aquí que Cristo se fue, pero no dice vete, dice huye. ¿Cómo es que la gente huye? Mirando por todos lados. Y que si viene Herodes por atrás, y cuidado, mira que boca por ahí, no, porque allí hay unos guardias, un cual por esta esquina de acá, muchachos. Iba él con el muchachito a lo mejor envuelto. A lo mejor le dijo, no haga ruido, porque ya le estaba grandecito aquí, ¿no? Algunos piensan que era un bebito, pero si uno establece ciertos detalles de la historia, es muy probable que ya aquí él caminaba. Estaba grandecito. Y a lo mejor, o lo envolvieron en una manta, o lo cogieron por la mano y le dijeron, cuidado, no hable. No haga ruido, porque si se dan cuenta, tenemos que irnos de aquí calladitos porque Herodes te está buscando para matarte. Y Dios me ha dicho que salgamos huyendo de aquí. ¿Qué les parecen a ustedes todos estos pasajes? Dios lo que quiere, yo creo, enseñarnos es que si bien es cierto que Él puede hacer las cosas en ese nivel, Él decide hacerlas a veces en el otro nivel, por razones que quizás yo no entiendo completamente, pero por razones que a lo mejor tienen que ver con nuestra dignidad, que tienen que ver con nuestra formación, con nuestro desarrollo, con nuestra madurez. Porque está comprobado, dale a una persona todo en la mano, y es la manera más fácil de destruirla. La forma más fácil de destruirla. No le permitas que a veces los zapatos le aprieten. No le permitas que le caigan arenita dentro de las medias. Manténlo con cojines de plumas en todos los lados. Es la manera más fácil de desbaratar a esa persona. A lo mejor Dios tiene algo que ver en eso. Creo que habiendo demostrado bien eso, vamos ahora a los versículos que yo quiero que tomemos hoy como órdenes de Dios, como órdenes divinas. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 16. Ten cuidado de ti mismo, le dice San Pablo a Timoteo. Ten cuidado de ti mismo. ¿Por qué no le dice aquí? Acuérdate que Dios te cuida. Eso se lo ha dicho él en otras partes. Él le ha dicho que Dios va a guardar su depósito hasta el fin. Pero ahora le dice, ten cuidado de ti mismo, cuídate tú. ¿Por qué Dios le da la orden? Cuídate tú, ten cuidado de ti mismo. Porque no importa cuántos ángeles Dios mande, no importa cuánto poder Dios ponga a nuestra disposición,
si nosotros no queremos cuidarnos, no hay quien nos cuide. La persona que no quiere cuidarse, no hay quien la cuide. Porque en lo menos que tú te descuidas, la persona no se cuida y hace lo que quería hacer. Dice aquí, cuídate de ti mismo. Y observen ustedes que es muy interesante. No dice cuídate de la gente, que en otros pasajes él lo dice. En otros pasajes lo dice, tengan cuidado con fulano que me ha causado muchos daños. Pero en este dice, ten cuidado contigo mismo. Porque el peor enemigo que uno puede tener es uno. Y el mejor amigo que uno puede tener es uno. En algunos casos la solución está en buscar otras amistades o mudarse del lugar. El mejor amigo puede ser uno, el peor amigo puede ser uno. Y aquí dice Dios, ten cuidado de ti mismo, porque si tú te cuidas bien, todo lo demás está en orden. Veamos otro pasaje. Si ustedes van a Santiago 9:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Someteos pues a Dios. Se recuerdan que ahora esto aquí es un imperativo, porque ya esta gente son ¿qué cosa? Cristianos. Y a los cristianos Dios no los trata como bebitos, a menos que sean bebitos. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Según la Biblia, ¿quién es el que hace la labor aquí? La gracia de Dios lo cuida a uno. Dice, no tengas cuidado que Dios ha vencido al diablo. No dice eso. Eso lo sabemos los cristianos. Pero no importa que el diablo haya sido vencido en la cruz. Y no importa que el nombre del Señor sea poderoso. Es más de una persona la que yo he visto zarandeada, destruida y hecha un pedazo de trapo por el diablo. Y no personas que se entregaron al Señor el domingo. Personas que llevan décadas de conocer a Dios. Personas que han sido utilizadas por Dios. Personas para los cuales lo que hizo Cristo en la cruz está allí hecho. Pero no se sometieron a Dios y no resistieron al diablo. Y cayeron presos del diablo y el diablo jugó con ellos, se burló de ellos, se rió de ellos. Y la solución que le dan a algunos es, hermanos, es que el diablo es malo y astuto. Eso no es lo que dice aquí. En otras partes lo dice. San Pablo mismo dice que el diablo tiene recursos inimaginables, pero aquí él dice, resístelo. Resístelo y huirá de vosotros. O sea, yo no tengo que tenerle miedo. Yo no tengo que vivir asustado, pero yo tampoco puedo vivir ilusionado con que Dios tiene poder. Porque yo no resuelvo nada con el poder que tiene Dios a menos que yo lo utilice. No resuelvo nada. Él podrá ser poderoso. Él podrá haber vencido al diablo en la cruz. Él podrá haberlo destruido. Pero a menos que yo lo utilice. Y observen que aquí no es algo que Dios pone alrededor de uno. Aquí le dice, resístelo y de ti va a huir. Otro pasaje más. Primera de Pedro 5:9. Al cual resistid firmes en la fe. Ahora, ¿qué es lo que agrega aquí? Enriquece el otro. Observen ustedes que cuando decimos resistir,
No estamos hablando de la fuerza humana bruta, secularizada, materializada, complejo de Superman o de Mujer Maravilla. Dice el pasaje de Santiago, someteos pues a Dios. Y dice el pasaje de Pedro, firmes en la fe. La resistencia que se le hace es una resistencia que se hace en virtud de que estamos sometidos a Dios y en virtud de que creemos en la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y es basado en eso que Él hizo y basado en nuestro sometimiento a Dios que ahora nos paramos firmes y lo resistimos. Hay gente que quisiera que Dios fuera el que lo resolviera todo. Hay gente que quisiera que cuando hay una tentación, Dios matara al objeto de la tentación, o se abriera la tierra y se tragara eso. ¡Ay, qué bueno! Algunos de ustedes saben que así funcionan, ¿no? Yo estoy pidiendo al Señor para que esa persona que me da trabajo a mí en tal lugar, para ver cómo el Señor se la lleva, la transforma, la cambia. O allí hay un lugar que cada vez que paso por allí, la atracción, y estoy orando para que lo cierren. Estoy orando para que se acabe eso. Y por acá hay otra cosa, que oye, cada vez que voy a pasar como que pero estoy ayunando y vigilando para que el Señor quite eso de allí. Y lo que pasa es, ¿qué cosa? Que aquel tipo no se muere, aquel lugar no lo cierran y este de acá no lo quitan. Y yo tengo que seguir trabajando con aquel, pasando por el frente de aquello y comprando al lado de este otro. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Tú no necesitas que cierren ese lugar de tentación. Tú lo que necesitas es sencillamente resistir a eso y se acabó la historia. ¿Se dan cuenta? Porque a veces el cristiano tiene una piedad que es como piedad de escapismo, piedad de susto, piedad de que el Señor lo haga todo. No, resiste. El otro pasaje, fíjense ustedes qué interesante. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 13. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? ¿Quién es aquel que te puede hacer daño? Y el mundo está lleno de gente que hace daño. Consciente o inconscientemente. Gente que de una u otra manera le nublan la vida a una persona. Gente que hacen daño queriendo o sin querer. A veces quizás hasta de buena fe. Hacen daño. El mundo está lleno de gente que hace daño. Dice aquí la Biblia, insiste en hacer bien. Y si tú haces bien, ¿quién es el que te puede hacer daño? Esto es activo. Esto no es poner las manos en la cabeza y aguantar ahí que le den golpe a la persona. Esto es levantarse victorioso y funcionar bien, hacer bien, bendecir, hacer cosas positivas. ¿Quién es el que puede hacer daño en un caso así? Pero claro, de hacer bien nosotros nos podemos cansar. Y por eso es que dice la Biblia, 2 Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 13, y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Dice San Pablo, hermanos, no os canséis de hacer bien. Pero entonces él en Gálatas, parece que los tesalonicenses y los gálatas, no parece, tenían sus diferencias, ¿ves? Los gálatas aparentemente eran gente un poquito que necesitaban más elementos de juicio. Entonces a los tesalonicenses Pablo les dice nada más, y vosotros hermanos no os canséis de hacer bien, y con eso termina, ¿no? Pero los gálatas parece que decían, no, espérate, por eso de no cansarse de hacer bien, así sin saber, seguir haciendo bien y bien y bien y bien. Los gálatas parece que hubieran pensado de esa manera,
Y entonces Pablo elabora más con los Gálatas y le dice así en Gálatas 6:9. No nos cansemos de hacer bien. Eso es lo que él le dijo a los tesalonicenses, pero ahora él le agrega a los Gálatas. Porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Parece que la fe de los tesalonicenses era... Y con decirle, no, ustedes sigan haciendo bien, porque si hacen bien, todo va a salir bien. No se cansen de hacer bien. Pero los Gálatas dijeron, no, y seguir haciendo bien, ¿basado en qué? Dice, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y entonces aquí se pone la fuerza en quién, en Dios o en el hombre. Se nos dice, sigue haciendo bien. Y cuando creas que te vas a cansar, que esa es una manera de no resistir al diablo, porque el diablo es el que hace todas las demás cosas para que usted no resuelva. Si no te cansas, vas a cegar. Finalmente, lo que nosotros recibamos va a ser el fruto de nuestra disposición, de nuestro trabajo y de nuestra lucha. ¿Es así según la Biblia o no es así según la Biblia? La puerta del cielo la abre Dios. El disfrute de muchas otras cosas es producto de nosotros, los seres humanos, que luchamos, que insistimos, que creemos, que resistimos, que obramos, que actuamos para la gloria de Dios en un contexto de sometimiento al Señor. Como conclusión, ¿cómo vamos a funcionar? Solamente en el nivel de un Dios que obra sin intermediarios, o además de ese nivel, en un nivel que Dios obra en nosotros y a través de nosotros y por nosotros para su gloria. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Que Dios mande el maná? Magnífico, a veces Dios lo hace. O que usemos la inteligencia que Él nos ha dado para administrar lo que nos pone en las manos. ¿Cómo vamos a librarnos de las tentaciones? Usted no tiene que irse para un monasterio, usted no tiene que irse de esta ciudad, usted no tiene que esconderse en un sitio porque aquí usted vive. La solución no está en escapar a un mundo paradisiaco. La solución está en pararnos en nuestros pies y actuar como actúan los que han encontrado a Dios para su gloria y para su honra. Vamos a tener un momento de oración. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Si usted necesita un milagro, usted necesita un actuar de Dios, pídalo, ruéguelo. Pero esté abierto, que Dios ponga el maná por la mañana en el patio de su casa, o a que Dios le diga, mira, ve a tal lugar, haz esto y esto y esto y esto, y resuelve el problema. Padre que estás en los cielos, ayúdanos a someternos a ti, no en una forma de escapar, sino en una forma de asegurarnos, de nutrirnos para enfrentarnos. En el nombre tuyo, resistir al mal. En el nombre tuyo, hacer el bien. En el nombre tuyo, Señor, bendecir. En el nombre tuyo, Señor, ayudar. En el nombre tuyo, rechazar la maldad, el pecado, la tentación, todo aquello que quisiera empobrecer nuestra vida. Ayúdanos a actuar en la certidumbre y autoridad de aquellos que te llaman Padre, de aquellos que creen que cuando tú abres nadie cierra, de aquellos que creen que torre fuerte es tu nombre,
donde recibimos amparo, no para vivir escondidos, para nutrirnos y salir, porque es en nuestra paciencia, tú has dicho, que poseeremos nuestras almas, para la gloria de tu nombre. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Les quiero pedir una última cosa. Salúdense. Dense la mano. No salgan de aquí corriendo. Pregúntense cómo pasaron la semana. Pregúntense en qué pueden ser útiles, en qué pueden ayudar. Si le ven la cara triste, pregunten por qué está triste. Y si está contenta, por qué está tan alegre. Díganse algo.